Como les decía en los titulares, han ocurrido muchas cosas. La Corte Suprema de Justicia unánimemente decidió que se pueda seguir vendiendo una píldora contra el aborto. Este es un fallo técnico, era una demanda que existía contra la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA por su sigla en inglés, pero también tiene un impacto importante en lo que es la batalla que existen entre las personas pro aborto y las personas anti aborto. Ya hablaremos un poco más de este tema. Por lo pronto, hay algo que se hace cada día más importante y es calibrar, buscar la sintonía fina de lo que representa lo que está ocurriendo en búsqueda de lo que pasará en noviembre, cuando lleguen las elecciones presidenciales. Por eso, una oportunidad hace un ratito para conversar con un formidable cerebro de lo que es el mundo de las campañas electorales. ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos meses, semanas, días, horas con los aspirantes a ocupar la Casa Blanca a partir del año próximo, los siguientes 4? Y en este momento es la oportunidad para decirle bienvenido a un experto en este mundo de las campañas, a un asesor de mercadeo electoral como es don Aquiles Este. Un placer decirle bienvenido, señor. Mil gracias por acompañarme. Un gusto súper sincero y un saludo para tu audiencia, Pedro. ¿Cómo sopla el viento? Muchos ven como que ya está, dicen, el pescado vendido, como que ya es una inevitable la victoria de Donald Trump. ¿Qué crees? Wow, mira, eso, digamos, uno podría decir eso a precios de hoy, pero falta mucha agua por correr debajo del puente y es muy difícil asegurar, así como mucha gente anda apurando que ya Trump es presidente otra vez. Yo no lo veo tan claro, ¿sabes? Por una razón muy precisa. El presidente Trump está pasando por una serie de procesos legales. En el último ya fue declarado culpable. Le faltan otros 3 procesos más por esclarecerse, como sabemos, el de Georgia, el de enero 6 y el de los documentos que guardó en Mar-a-Lago, ¿no? Que digamos tienen más o mayores fundamentos legales. Yo no soy abogado, pero de lo que sí puedo asegurar, es que esos son temas que al independiente no le resultan simpáticos. Es decir, él tiene asegurada la nominación, eso está fuera de duda, pero a la hora de la elección nacional, al independiente, esos temas no le son simpáticos, no le son gratos votar por alguien que ha sido declarado ya felón. Eso por una parte. Por otra parte, el juicio en particular donde fue encontrado culpable es un juicio que impacta al mercado electoral femenino. Resta ver cómo las mujeres de este país van a reaccionar respecto a eso. Eso también es una audiencia que hay que cuidar, porque el tema tiene que ver con, digamos, dentro de ciertos parámetros, con abuso, uso, sometimiento, qué sé yo, ¿sabes? Eh, 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 una cantidad de cosas que van a impactar en el mercado femenino de electores. Y eso está por ver. Eso son olas de opinión pública que están por desarrollarse. De modo que yo no doy así por descontado que Donald Trump ya ganó la elección nacional. Eso está, sabes, hay mucha agua por correr debajo del puente todavía para afirmar eso así de manera tan tajante. Hoy hubo un fallo de la Corte Suprema hablando de una pastilla para el aborto. Y hay personas que se han confundido un poco con el tema. El fallo es muy técnico, no tiene nada que ver con la moralidad o inmoralidad del aborto, es un tema vinculado a la Agencia de Medicamentos y Alimentos, pero en la práctica, unánimemente, la Corte Suprema decidió algo que es bien visto por más de 60% de la población de Estados Unidos, según múltiples encuestas. El hecho de que el bando republicano esté en contra del aborto y lo que pasó con Roe versus Wade, ¿cree que puede tener impacto en las elecciones? Lo va a tener, sin duda. Mira, no podemos olvidar que Roe v. Wade es digamos, una conquista, ¿verdad? No diría ni siquiera el feminismo, de las mujeres en Estados Unidos.
que ya tiene décadas. Fue Law of the Land hasta hace muy poco, cuando fue, ¿cómo se llama? Retirada por la Corte Suprema. Entonces, mira, se crean hábitos, se crean costumbres, se crean derechos y de repente esos derechos se cercenan. Entonces, a mí no me sorprende para nada ese número porque es un hábito ya establecido. Yo creo que Roe Wade es de finales de los 70, si no me equivoco, que ya eso es una conquista, un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio embarazo. Entonces, no me sorprende para nada que ese número sea tan alto. Podría ser incluso más alto, porque mira, piensa lo siguiente, y esto está bastante estudiado. Piensa en en las mujeres, en las familias que sufren descalabros económicos porque no pueden acceder al aborto. Un tema que fue famoso en los años 80, un par de economistas de Yale publicaron que cuando el aborto es prohibido, a mediado y largo plazo aumenta la criminalidad y la delincuencia. Es decir, hay una cantidad de fenómenos asociados al aborto que van mucho más allá del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio embarazo. Entonces, es un número que para nada me sorprende. El aborto fue cultura americana durante décadas y ese hábito se formó. De repente ese hábito lo cercenan y queda, ¿sabes? Queda como la inercia de que, bueno, eso era un derecho que yo tenía. Entonces, para nada me sorprende de nuevo. Me voy al capítulo Biden, empiezo por el hijo. ¿Cómo ves el potencial impacto que puede tener que Hunter Biden haya sido declarado culpable de un cargo, de varios cargos, que pueda enfrentar otro juicio antes de las elecciones, en este caso por problemas de falta de pago de impuestos? Y bueno, incluso hace un rato el presidente Biden dijo que él respeta el sistema y que no lo perdonará, sea cual sea la sentencia que tenga, pero ¿cuál es tu impresión? Bueno, Biden, por supuesto, va a decir eso. Es el papá del hijo, digamos así. Sí. Pero, pero la realidad política es enteramente otra. Me explico, es decir, Biden ha hecho de todo para alargar, tapar, mitigar los efectos de que el hijo esté metido en problemas legales tan serios. Yo no tengo la menor duda de que eso va a tener impacto. El impacto, en primer lugar, que sin duda alguna va a tener, es que por primera vez en la historia política y electoral de este país vamos a tener dos candidatos que necesitan llegar al poder para zafarse de problemas legales. Eso, ¿sabes? Ya no se trata simplemente de un programa de gobierno, de gestión pública, de políticas públicas que van a poner Trump o Biden en marcha. No, se trata de que si yo no llego al poder, sea Trump o Biden, van a estar en problemas legales mucho más serios de los que hoy confrontan. Entonces, es una situación muy inédita y hasta cierto punto triste en la que está metido este país, que no solamente tiene que ver, está presenciando cómo dos líderes tan ancianos se disputan el poder, sino que además necesitan llegar al poder para zafarse de todos los temas legales que tienen que confrontar. Eso va a tener un impacto sin duda alguna. Nuevamente, particularmente en el caso del hijo de Joe Biden, de Hunter, bueno, esa también es una película que todavía se está desarrollando y que no sabemos de aquí a unos meses cómo va a terminar Hunter respecto a la justicia. Está el tema también muy espinoso del famoso laptop, ¿verdad? Que todos sabemos de Hunter. O sea, cosas que se van a ir revelando conforme esos juicios avancen, pero sin duda alguna impacta el ambiente electoral y lo hace muy inédito, porque nuevamente los dos candidatos se están jugando el pellejo si no llegan al poder nuevamente, ¿no? Claro. Una más, en este caso, sobre el presidente Biden y un símbolo, ¿no? Una de esas tantas imágenes. Ayer había un video por ahí dando vuelta en el que él estaba en medio de gente que se movía al Sí, compás de la música. No sé si lo habrás visto. sí, claro. Él parecía una foto en el medio del video.
no movió ni una pestaña, y hay gente que dice, caramba, este señor cada día muestra más su edad, cada día muestra más vamos a decir, la falta de reflejos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante puede ser eso? Mira, yo con Biden he aprendido a ser, con el presidente Biden he aprendido a ser muy cauteloso en mis análisis, tanto en mis análisis en políticas públicas, políticos, como en mis análisis electorales, porque es un político muy sagaz, muy sagaz. Él quería que Trump fuera el candidato republicano y lo logró de alguna manera, porque cualquier otro candidato del bando republicano lo arrasa. Eso fue un triunfo parcial de Joe Biden. Eso fue diseño de Biden en alguna medida. Eso lo logró. La agenda legislativa es fabulosa. Yo a veces pienso que cada vez que Biden quiere que le aprueben algo del Congreso, se pone a cojear, a gaguear, para, para cambiar la conversación y aprueba el bill que tenga en el Congreso. Es decir, es un político muy, ¿cómo se dice en castellano? Underrated, ¿cómo se dice? Muy subestimado. Subestimado. Muy subestimado, pero es muy sagaz, Pedro. Muy sagaz. Entonces, él cambia la conversación. Cada vez que la gente se pone a hablar de que está gagueando, de que se está cayendo, de que no baila al ritmo de Kamala, uno empieza a hablar de esas cosas y por detrás él te está pasando los verdaderos intereses políticos que son importantes para él. Eso ya lo hizo en el 2020 y ahí está de presidente, ¿sabes? Y en ese minuto la campaña de los republicanos era feroz respecto de un candidato que era, para aquel entonces ya era un anciano. Bueno, y ahí está de presidente. Entonces, mira, yo no lo subestimo, es un político que se la sabe todas, es muy, muy sagaz. Tiene una agenda nacional y sobre todo internacional muy complicada que no la ha podido resolver. Está enfrentando dos guerras complejas, ¿sabes? Una en el corazón de Europa y otra en el Medio Oriente. O sea, todo puede pasar, pero yo no me atrevo, o sea, yo no me siento fácilmente, no me siento cómodo alineándome con aquellos que dicen, mira, simplemente es un ancianito. No, 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 no. Es un hombre muy sagaz, es un político que se la sabe todo, es un político que conoce el sistema, que ha estado allí por décadas y mira, ha acumulado una cantidad de triunfos políticos que nos obligan a ser muy cautelosos respecto del futuro inmediato del presidente Biden, al menos en términos electorales. Bueno, yo no voy a ser cauteloso en términos de decir que es un gran privilegio conversar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Sé Muchas que gracias. estás en una jornada muy difícil. Más todavía agradezco el esfuerzo para acompañarnos. No, no, siempre es un gusto, Pedro, siempre es un gusto. Un gran abrazo. Vamos a una pausa después de esta conversación con Aquiles estratega electoral, y al regresar ha habido una novedad muy importante que puede afectar a cientos de miles de mujeres y hombres indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Ya regresamos.